Bien, hermanos, continuamos. Una falla técnica hizo que se cortara en ese momento, pero seguimos con el punto 3. Estamos estudiando el libro o viendo el libro de Habacuc y vemos en el capítulo 2, el punto 3 que quería mencionarles es que el justo vivirá por fe. El versículo 4 de Habacuc del capítulo 2 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hay que entender esto en el contexto. El justo vivirá por fe y los caldeos injustos morirán. Aquel ejército de los caldeos que iba a venir a arrasar a Judá, pues luego iban a morir porque ellos eran los injustos. Y no es que los judíos eran justos por su propia justicia, porque como dijimos antes, el justo no hay justo ni aun uno, pero su justicia estaba en Dios y ellos creían en Dios como su Salvador. Debido a que el alma del rey de Babilonia se había elevado en orgullo, él moriría, pero el remanente piadoso, el que buscaba a Dios de verdad, de entre el pueblo judío, ellos iban a vivir. El versículo 4 se menciona por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento y es el versículo que yo les había mencionado, que dice la historia, fue el que impactó a Martín Lutero cuando él encontró: el justo por la fe vivirá. Es por la fe, no por obras. Las 3 partes del versículo vienen bien con los contextos en donde aparecen. Por ejemplo, tenemos en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta es parte del versículo lema que leímos al principio. Aquí se enfatiza el justo. El justo se vivirá por la fe. En Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí se enfatiza la fe. Y la fe no es tener simplemente fe. Yo tengo mucha fe, me dicen algunas personas, pero no es tener fe en cualquier cosa. La fe que salva es la fe correcta en la persona correcta, y es en la persona de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es tu fe en la que te salva, tu gran fe, sino la fe en el Señor Jesucristo, el que hizo la obra en la cruz del Calvario, el que murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. Tener fe en el Evangelio y que eso es para ti es lo que salva. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 38 es la tercera cita que tenemos de este versículo de Habacuc en el Nuevo Testamento. Dice: mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y aquí se enfatiza vivirá. Y la palabra vivirá, si se toma en el contexto de Habacuc, era que ellos iban a vivir en la tierra en contraste con aquellos caldeos que iban a ser exterminados por Dios. Pero si lo tomamos en el contexto que el Espíritu Santo lo está dando, esta nueva interpretación es vivir la vida eterna. Y este es el tipo de vida que va más allá de esta vida física. El Señor Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en contraste con la vida eterna está aquella que es la muerte eterna, que es el destino final de aquellos que desobedecen el Evangelio de Jesucristo. El fin de los tales será perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y muerte no significa, en el contexto de la Biblia, cesación total, desaparición, aniquilamiento. No hay memoria, como algunos toman erróneamente algunos versículos. Es una existencia perenne, pero separado de la presencia de Dios, que es vida. Esto es solemne, por eso es el llamado a
arrepentirnos. Y si usted no tiene a Cristo en su noticia, este es el momento que usted debe aprovechar y arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No se confíe en que usted es amigo del Evangelio o que le gusta la iglesia o que le gusta leer la Biblia. Es necesario tener un encuentro personal con Jesús. Aquel Nicodemo sabía muchísimo de la Biblia, era un doctor de la ley. En Juan capítulo 3, y él vino a Jesús de noche y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo. El Señor le dijo: sino el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Entonces el justo vivirá por la fe, es que vas a vivir eternamente por fe en Cristo. Y esto es sin ningún tipo de cosas que tú tengas que hacer de tu parte. Efesios nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el último punto, el número 4, está en el capítulo 3. Versículos 17 al 19, y muchos conocen esta escritura. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es una escritura que nos trae consuelo, que no creo que haya ningún cristiano que no se lo sepa o lo haya citado de memoria. Pero este punto es que aunque falte todo, con todo, alégrate en el Señor. La perspectiva que él pone aquí es bastante sombría. Y es que después de aquella guerra y aquel desastre que iba a pasar como consecuencia de esta batalla de alto calibre allí en Palestina, todo había quedado completamente destruido. El hambre hace morir el ganado, con lo que cesan los sacrificios, toda la tierra queda completamente devastada. Y note usted los principales cosas que han sido destruidas, que son símbolos para Israel. La higuera, de la higuera aprended la parábola, dice Jesús en Lucas 13. En Juan capítulo 15 nos habla de la vid: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y en Zacarías 4 nos habla del olivo. Muy significantes para la historia de la nación de Israel. La higuera, la vid, el olivo, todos han quedado destruidos. El panorama es desolador. Pero el contraste de este panorama destructor con la reacción del profeta nos deja a nosotros anonadados y nos da un aire de esperanza. Pero en cuanto a mí, hay una traducción literal, dice, y el enfático es de yo: en cuanto a mí, en Jehová me regocijaré y exaltaré, el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Filipenses 4 y 12 nos dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por eso es que más el versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La vida del creyente está, ¿verdad?, pasada por muchas tribulaciones, pero la vida del creyente siempre tiene un tono de alegría, un tono de gozo, porque es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. El cristiano debe estar gozoso porque tiene razones para estarlo. Nuestro gozo no depende de las circunstancias, de la economía, de lo que está pasando alrededor, de cómo nos tratan los jefes o cómo voy en los estudios. No depende de las circunstancias.
Nuestra vida está escondida en Cristo y nuestro gozo depende de que tenemos vida eterna y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Como aquellos discípulos que vinieron después que Jesús lo mandó a predicar el evangelio en Lucas capítulo 10. Ellos llegaron diciendo: Señor, estamos contentos porque aún los demonios se nos sujetan. ¿Estaban contentos por eso? El Señor les dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Repasando estas 4 cosas. Número 1, no desesperes, el Señor siempre responde. Número 2, no desesperes, a su tiempo cumplirá el Señor. Número 3, el justo por la fe vivirá. Y el justo, el que es justificado por fe en Cristo. Y número 4, aunque falte todo, con todo, alégrate en el Señor. Hay un himno antiguo que escuchamos cuando estábamos más jóvenes. Lo cantaba Maranata y fue escrito por Diana Ball. Y dice: a su hora, en su momento, Él hará todas las cosas a su tiempo. Y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo. Mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo. Y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra expuesta. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, de animarnos, de que saber que tu palabra nos insta a seguir orando en todo tiempo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que tú respondes la oración, Señor, de que el Señor Jesucristo responde cuando clamamos a Él. Te damos las gracias porque qué hemos de pedir o